Moyano. Muy bien, seguimos en este día gris, acá acompañados por el mate. Tenemos un montón de mensajes. Vamos a tener que hacer un programa dedicado a compartir los mensajes. Seguramente los programas más largos, los de jueves y viernes, porque la hora se nos va enseguida. Tengo mensajes, incluso muchos son muy conceptuosos y largos, ¿eh? Manuel Geraldo nos manda un mensaje impresionante. Por ejemplo, bueno, te leo la primera parte. Dice, en el día de ayer escuché que los servicios del Hospital de Ojos saldrá al interior de la República. Hecho este que me congratula, ya que lamentablemente la centralización de los servicios deja una gran cantidad de compatriotas olvidados y sigue su análisis muy largo, le caracteriza a Manuel este tipo de análisis. También Rubén del Priori, Alberto, Gustavo, José Eduardo Cruz, Adolfo González, que me han enviado un montón de mensajes, sendos mensajes también muy analíticos, muy informados. Yo les agradezco un montón a todos, ¿eh? Rubén Mesano, Gabriel Bianchi, que recién me saluda ahí con los iconos, los emoticones del mate criollo, del mate uruguayo, el mate amargo. Bueno, hasta se me ocurrió hacer un espacio donde prácticamente yo trate acá con mi biblioteca y estaría bueno desestructurar más todavía y sacar algún libro, compartirles cosas, frases de autores, porque da para mucho esto, hay que reconstruir el país realmente. Antes les digo a todos ustedes que se pueden comunicar al 093-829-272, 093-829-272, por Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestra cuenta, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, YouTube, mira en donde estamos. Radionacional.com.uy para el mundo, por internet y también, por supuesto, por aire, 11:30 AM. Saludo a Aldo, que nos escucha por internet desde España, desde Cataluña. Saludo a Arlet Corvo, que nos escucha siempre desde Buenos Aires, a Rosario también, que nos escucha desde Buenos Aires, Juan Carlos Morales, Alejandro Brescia, Daniel Almeida. Bueno, un montón, un montón. Es una cantidad enorme. Bueno, acá tenemos Aldebar Romeu, Walter. Vamos a la editorial rápidamente. El marxismo estatista y nosotros. Disculpen si está un poco analítica. Traten de estar concentrados o después la escuchan de nuevo cuando es subida a redes. Pero intento dar un cuadro lo más, digamos, completo posible de la situación que estamos viviendo. La hegemonía cultural marxista y nosotros. Todo el mundo le pide de todo al Estado. Y ese Estado les saca mucho a todos. No lo digo yo. Lo dijo Frédéric Bastiat, ese enorme pensador liberal francés, que llegó a ser consejero de Estado, incluso embajador, empresario. Hay una paradoja no resuelta en nuestro sistema de vida occidental. Por un lado, el sistema económico de mercado, o llamado capitalismo, que es el que predomina a nivel planetario. Sistema económico que ha creado Occidente, tal cual lo conocemos, claro. El mercado de bienes y servicios, el mercado industrial, el mercado de trabajo, a través del intercambio de bienes y servicios. En cambio, en el plano político, hay una mezcla intrincada de políticas de perfiles colectivistas o estatistas mezcladas con otras que promueven el estímulo del mercado de capitales y el consumo. Nuestro país. Veamos algunos ejemplos entonces de nuestro país. La incidencia del Estado en las actividades económicas es muy fuerte, es muy fuerte. Datos recientes tomados del BID dan cuenta que la presión tributaria del Estado uruguayo sobre las actividades económicas ha llegado a un 44%. La enorme cantidad de impuestos, impuestos directos, impuestos indirectos. Apenas uno revisa la lista, lo hemos hecho con el economista Caumón, y seguramente vamos a volver con este tema, bueno, dan cuenta de todo ello. Incluso la doble o triple tributación que conlleva un costo social muy grande en nuestro país. Costo social en economía hace referencia a los gastos económicos, obviamente, gastos económicos de los trámites, pago de profesionales, pero también gastos sociales, el tiempo personal invertido, en trámites, en declaraciones juradas, el pago de esos impuestos con la consulta a los contadores, los trámites ante las oficinas públicas, el pago de moras, por ejemplo, en caso de no poder pagar todos los impuestos,
y tener que realizar convenios de pagos. ¿A cuántas empresas le pasa eso en nuestro país? Agobiadas por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. También es bueno recordar otro efecto del Estado caro y el mercado privado deprimido por sus altos costos de funcionamiento. 20.000 millones de dólares le cuesta al Estado funcionar, según el economista Isaac Alfi. Se trata de la andanada de ofertas crediticias que el Estado uruguayo también permite. Este es otro aspecto que lo hace caro, porque hay ofertas de créditos personales, de préstamos personales, que el Estado uruguayo permite pornográficamente, te diría, a nuestra gente. Claro, con salarios deprimidos y altos costos del país, lleva todo esto al sistema de préstamos personales, pero con altos intereses. Fíjate vos el juego macabro que hay en nuestra plaza económica financiera. Préstamos de cifras miserables, 15.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, para pagar inclusive en 2 o 3 años, para quedar esclavo del pago de las cuotas de esos préstamos, que son prácticamente un salario medio, que se van a consumir rápidamente, y cuando estés pagando ya la quinta, sexta cuota, te olvidaste de ese dinero que ya lo gastaste. Y bueno, se pagan altísimos intereses, pueden superar el 76% y en muchos casos rondan el 82%. Usura, este sistema financiero pseudo sucedáneo del salario deprimido de la actividad económica privada, ha sido desarrollado paradójicamente en los 15 años del gobierno de izquierda del Frente Amplio, gobierno que se decía popular, que venía a hacer una economía más distributiva, más equitativa y de producción nacional. Y fue todo lo contrario. Fue una economía financiera, altamente financiera, corporativista, se gobernó para el sindicalismo uruguayo, para todos los privilegios salariales de los empleados públicos, hasta el extremo de que nuestro Estado contrajo deuda externa para solventar los gastos corrientes del Estado, vale decir, para el pago de salarios de funcionarios públicos, no para hacer inversión. No contrajo deuda, en muchos casos, para invertir en infraestructura. Y la prueba está que el Estado uruguayo está deficiente a nivel de infraestructura y hoy tenemos un gobierno abocado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través del Ministerio de Vivienda, en la construcción de obra. Caminería, puentes, renovación de puertos, conexión de fibra óptica, que es un desastre en el interior. En Uruguay los ingresos tributarios per cápita del Estado han sido 4.661 euros y en el 2019 los ingresos fiscales totales de Uruguay han sido 16.133 millones de euros. Fíjate vos lo que recauda el Estado por la vía impositiva. Si será altamente impositivo, al extremo que en los hechos pasa a ser un Estado ladrón. Le decimos a los uruguayos más elegantemente, pues somos muy amigos de la expresión elegante, eufemista o eufemística. Un Estado confiscatorio. Un Estado que te mete la mano en el bolsillo. ¿Y qué es la presión fiscal? Bueno, es eso. Es el porcentaje de impuestos que incide en el PBI, es decir, en la producción de las riquezas año a año en el país. El Producto Interno Bruto del país. Bueno, en ese Producto Interno Bruto del país hay una recaudación por tributos, por impuestos, que es altísima, que daba a la fecha del 2019 un 29 a 30% del PBI por recaudación impositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando escuchamos hablar de economía distributiva, de planes sociales del Estado, de justicia social, etcétera, etcétera, estamos escuchando una semántica de perfil colectivista proveniente del primer modelo socialista que concibió Occidente, la socialdemocracia, como contrapartida del modelo liberal, del modelo de liberación del mercado y de las libertades individuales más a pleno, digamos. Esa socialdemocracia es el primer modelo socialista, pero ese modelo puede dar lugar o puede dar paso a la siguiente instancia, al socialismo marxista. Uruguay está viviendo ese proceso. Muchos que escuchen esto dirán, pero acá se está refiriendo a algo tan complejo. ¿Cómo puede ser que este hombre simplifique algo tan vasto, tan rico de matices en cuanto a la cultura política de un país
y darnos un trazo grueso para decirnos qué. Y desde un modelo socialdemócrata como el uruguayo, nos quiere decir que se está rumbo a un modelo de socialismo marxista, rumbo al modelo estatista colectivista que podríamos calificar inclusive con un oxímoron, la ideología del triunfo del fracaso. Frase que acuñé tomándola desde la creación original de un dilecto amigo. O puede comprender un camino hacia el equilibrio también. Uruguay está en esa disyuntiva histórica. Hoy lo vemos con la campaña pro referéndum, recolección de firmas, referéndum para ir contra 135 artículos de la ley de urgente consideración, que lo único que hizo desde lo puramente constitucional es traer un modelo legislativo para ampliar las libertades de todos nosotros, para mejorar las libertades, para ayornarlas y también para otorgarnos más seguridad pública. Y a la prueba está que los uruguayos van experimentando esos beneficios. Y ahí los datos matan al relato. Los datos de esta realidad, con una ley que se aplica ya hace más de un año, matan al relato de que iba a ser la ley del gatillo fácil, de que iba a perjudicar la libre portabilidad numérica Antel, y es todo lo contrario. No tenemos inclusión financiera obligatoria, imagínate. Aquí, bueno, evidentemente puede emprender el otro camino también Uruguay, que es el que este gobierno emprende. Por supuesto que con un gradualismo determinado y que para muchos puristas del liberalismo, bueno, resulta un gobierno progresivista o progresista o híbrido con el que no están tan de acuerdo y hasta plantean que puede haber un voto castigo. Yo creo que no. No es momento del voto castigo, ¿eh? Es momento de acá de ponerse la celeste y de ser claros y determinantes, porque acá lo que se juega es la señal del pueblo uruguayo respecto a qué rumbo queremos como país, sobre todo para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, para todos los chiquitos que ya están y los que van a venir. Si queremos un país con más libertades, con más calidades jurídicas, con más democracia, más república, que ya lo estamos viviendo, ya hay un clima más aireado, más oxigenado de libertades. Y bueno, y a quien se vea tentado a razonar del modo que conjeturé, entonces, desde ya le puedo decir que si se fija un poco en nuestra historia como país, ese proceso rico de matices, ese gradualismo, de estatismo y economía de mercado, ese híbrido de economía planificada y economía de emprendimientos libres, desde el más puro concepto de libertades individuales, tiene prácticamente ya un siglo de desarrollo. Nuestro país es decididamente socialdemócrata en el curso de su historia contemporánea, digamos que apegándonos en rigor al concepto técnico, institucional, cómo está construido nuestro país, la estructura de Estado que tenemos y el modelo económico que permite, hasta inclusive el modelo de empresa mixta que la Constitución establece, sea pública y capital privado. Y así no fue con Pluna, por una mala gestión de José Mujica. Con vaivenes de más Estado y menos mercado, ¿esa es la disyuntiva? ¿O más mercado y menos Estado? Bueno, y ahí entonces podemos hablar los uruguayos de un eterno debate que en algunos aspectos de la historia ganó el argumento de más mercado. Y a raíz de esos momentos de la historia política del país, hoy los uruguayos estamos usufructuando libertades tales como que la telefonía celular es mucho más barata de lo que hubiera sido si hubiéramos tenido un monopolio como el que teníamos antes de Antel. Si solo Antel fuera la empresa que nos brindara los servicios de telefonía celular y de Internet y conexión a Internet por Wi-Fi, etcétera, etcétera, y el teléfono fijo también, y centrales telefónicas. Hoy eso cambió. Los uruguayos somos beneficiarios de un mercado más abierto y los niveles de los costos de los celulares y el pago de acuerdos, de prepagos, lo que fuere, o de tarjetas, es muchísimo más barato de lo que hubiera sido si hubiera ocurrido lo anterior, si hubiera seguido, perdón, lo anterior, el monopolio de Antel. Todos ustedes, los que tienen cierta edad, recordarán que el teléfono no era barato. También en esos momentos de la historia se decidió por una ley, la ley número 16.426, una ley del 14 del mes de octubre del año 1993, bajo la presidencia del doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, la desmonopolización del Banco de Seguro del Estado, otra instancia fundamental.
Esta fue anterior, la del 93. La de Antel fue en el gobierno de Jorge Valle, que inclusive quería ir a más Jorge Valle. Quería desmonopolizar más cosas y no le permitieron. Jorge Valle también había hablado en aquella instancia, en su gobierno, de desmonopolizar un montón de servicios de ANCAP como los que hoy se discuten, y otra vez hoy el sindicalismo único uruguayo, el sindicalismo marxista, pone, bueno, todas las armas, la batería pesada, para agredir al gobierno respecto al planteo que había hecho el presidente, incluso una ley que no salió porque no la votó la propia coalición, de desmonopolizar los combustibles. Imagínate las ventajas. Desmonopolizar el combustible. Y así también desmonopolizar inclusive el transporte del combustible, que hoy es monopolio de Duxa, que es una empresa subsidiaria de ANCAP, quiere decir que es una empresa que con capitales públicos se convirtió en empresa privada, formato sociedad anónima, y hoy tiene sus cargos gerenciales, directrices, subsidios empresariales, con enormes salarios, con un capital inicial que proviene de todos nosotros, dineros públicos, y las convierten en empresas que trabajan en el sector privado, y funcionan como empresas privadas, cotizan en bolsa o están solventadas por otras empresas, y tienen cargos directrices como si fueran CEOs empresariales de una empresa privada. Mirá qué chiste nos hizo el Frente Amplio. Ese también es un tema a atender, si va a seguir de esa manera o definitivamente se van a desmonopolizar esas empresas públicas, muchas de ellas trampeadas como empresas subsidiarias. 11, si no me equivoco, tienen CAP. Fíjate vos ahí todo el factor X. Vemos con claridad que un modelo así, y en un pequeño país, que somos un barrio de San Pablo, como se dice habitualmente, no puede prosperar una economía tan estatista, tan pesada, tan de Estado caro y necesario, como diría el doctor Sanguinetti. 20.000 millones de dólares por año. ¿Y la actividad privada dónde queda? En cambio, un Estado que pretenda crecer como unidad nacional debería concebirse como un mecanismo público ágil, con un funcionamiento estrictamente necesario, útil. ¿Para qué? Para la actividad privada, que es la que aporta el pago con sus impuestos. Se invirtió acá la lógica. Esto debería sustentarse haciendo cumplir, bueno, un buen sistema jurídico, un buen marco jurídico para empresas y empleos, para la estabilidad laboral, horas laborales, nivel laboral, estabilidad salarial, de acuerdo con la estabilidad salarial, digo, de acuerdo con las utilidades empresariales. Hay que cuidar las empresas que son la fuente de trabajo. ¿Qué utilidades están teniendo? Y en relación a la masa salarial y al volumen, a la masa salarial y al nivel de salario. ¿Qué utilidades? Y sobre esas bases, las negociaciones. La LUC trae mucho de esto, no todo, pero trae, por ejemplo, la convivencia pacífica con la regulación del derecho de huelga. El huelguista, el trabajador y el empresario tienen que convivir en pleno ejercicio de huelga pacíficamente. Quien quiere trabajar, que trabaje, quien quiere hacer la huelga, que la haga, y quien tiene que entrar a su propia empresa o a su propiedad privada, lo tiene, lo puede hacer y tiene todo el derecho de hacerlo. Eso es lo que establece la LUC. También, artículo que quieren derogar. O instituto, más bien, que quieren derogar dentro de esos 135 artículos. La disyuntiva, entonces, para los uruguayos, que no se está planteando a nivel de la prensa grande, no se está planteando siquiera de modo más despabilado desde la coalición de gobierno, que es bastante lardona para esto. Queremos un Estado más ágil, queremos un Estado realmente útil a la actividad privada que se viene, que ya se viene en andanada Uruguay. Imagínate ahora con el cambio chileno hacia el comunismo, un montón de empresas se van a venir para acá también. Se vienen muchos empresarios argentinos, ya se vinieron, empresarios alemanes, los coches eléctricos, la revolución de toda la movilidad eléctrica, como estoy mirando en documentales y en videos de Deutsche Welle en español. Bueno, ¿qué queremos? ¿Un Estado ágil, un Estado útil a la actividad privada o un Estado empleador, un Estado asistencialista, un Estado protector? Y ahí está el gran tema que hemos tratado del sindicalismo omnipresente, de partido único, el sindicalismo único, al que ahora, bueno, se le plantea una reforma legislativa, la necesidad de la personería jurídica, que no alcanza, y se le tendrá que agregar el voto secreto y universal. Y se tendrá que agregar también
un nuevo sistema sindical. Se tendrá que agregar un nuevo sistema sindical, no de sindicalismo único, no de listas dentro de un mismo sindicato. ¿Por qué no distintos sindicatos en relación a empresas o actividades? Y por otra parte, vemos que se quiere derogar entonces por referéndum un instrumento legal que la LUC trajo. Este instrumento es una avanzada en este clima de garantías laborales, empresariales, con la nueva regulación del derecho de huelga en compatibilidad con el derecho a la empresa y al trabajo. Menos Estado es pensar en un Estado eficiente, no es pensar en no Estado, es pensar en un Estado eficiente, ágil y necesario. El Estado en la medida de lo necesario. Y la medida de lo necesario es lo que el país produce desde la actividad industrial, tecnológica, productiva y de servicios. Liberar al mercado la inversión industrial, empresarial, con los estímulos impositivos, sea por la vía indirecta, exenciones, disminución de tasas impositivas a ciertos volúmenes de producción y creación de empleos. Ley de estímulo financiero a las empresas como a la que se acogió el economista Isaac Alfi dentro del marco de la legalidad natural y obvia, y por la cual, junto a la ministra actual, fue tratado de parte de la bancada del Frente Amplio como un delincuente tramposo, asimilable a la evasión impositiva que sí hizo el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, con la construcción de una casa sin regular ante la Intendencia de Canelones y el BPS. No tiene nada que ver una situación con la otra. Alfi se acogió, como cualquier ciudadano, bajo el principio de igualdad ante la ley, a esa ley de estímulo a los empresarios que generan más trabajo, modificando su infraestructura, ampliando infraestructuras de la empresa, invirtiendo en infraestructura, en tecnología, para habilitarla a más posibilidad de trabajo, a más crecimiento empresarial. Vamos a seguir con este tema en el día de mañana. Mañana vamos a estar con el licenciado Eduardo Avenia, con quien también tratamos estas profundas reformas del Estado. Así que le digo a todos ustedes que mañana a partir de las 10 de la mañana, acá en CX30 Radio Nacional, tenemos que seguir preguntando y tratando de ver en dónde estamos. Chao.